Gracias por la invitación a esta plática, a la compañía COA. Gracias, Octavio, a Joaquín. Este, eh, Gracias a todos los asistentes. Hoy me di a la tarea de preparar algo que es aplicando diferentes materiales a la pandemia, a tratamientos dentales en esta pandemia pre-COVID y post-COVID o pre-confinamiento y post-confinamiento. Vamos a hacer una ligera revisión de qué materiales hacer y cómo hacer unos protocolos para poder atenderlos, tomando en cuenta el artículo de protocolo de riesgo que hicimos y presentamos hace un tiempo en esta misma plataforma. Muchas gracias a los asistentes. Ya sabemos todo lo que pasó de la pandemia de China, de la neumonía típica que pasó en el 2019, que empezó como una neumonía típica. En enero se confirmó el virus del SARS-CoV-2. Después se empezó a llamar COVID-19 como enfermedad. La causa es el virus, la enfermedad es COVID-19. Y poco a poco se han ido dando algunos planes estratégicos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de diferentes autoridades que han ido fueron dando durante estos 6 meses para acá, fueron dando pautas para empezar a dar o atender o empezar a identificar cuáles son las causas de los pacientes que tienen esta enfermedad. Y en marzo aproximadamente se declara pandemia, la Organización Mundial de la Salud se declara pandemia, y aproximadamente entre esa misma semana, entre el 13 y 17 de marzo, prácticamente todos los países cerraron sus puertas, cerraron sus filas, empezaron a recomendar que tuviéramos un confinamiento en general de todas las personas. Cosas no esenciales y cosas esenciales se quedaban para nada. Los dentistas tomamos en cuenta eso como algo, pues aunque somos realmente esenciales, se tomó como una solidaridad también para aislarnos, porque se venía diciendo que éramos uno de los principales focos de contagio también. En abril, diferentes autoridades en el mundo odontológicas determinan que las urgencias odontológicas se deben de ver de acuerdo a diferentes protocolos. En mayo, algunos países empiezan su reapertura, dando algunos protocolos de atención, y aproximadamente para mayo teníamos más de 3 millones de contagiados y aproximadamente 300,000 fallecidos. Hoy por hoy tenemos más de 4 millones de contagiados y tenemos más de 400,000 personas fallecidas en el mundo. En México, pues tenemos ahorita aproximadamente 15,000 fallecidos con 300,000 contagiados. Hoy por hoy, y sigue subiendo, y eso es algo que es preocupante, pero pues que no podemos controlar. Siempre me gusta empezar con esta fotografía porque son todos los grupos de edad, y realmente nosotros como odontólogos siempre hemos tenido este lema: todos los pacientes los consideramos infectocontagiosos, aunque no presenten ninguna enfermedad. Y eso empezó desde los 80s con el VIH, cuando antes de atender pacientes sin guantes, ahora se empezaron a atender pacientes con guantes por la necesidad o la precaución de contagiarte. Después salió el virus de hepatitis B, y hoy por hoy el virus por la enfermedad por COVID causada por el SARS-CoV-2, pues viene también a dar un frente amplio contra esta enfermedad. ¿Qué pasa con el virus? El problema del virus es el periodo de contagio, que son aproximadamente 14 días, y es lo que nosotros estamos siempre pensando. ¿Qué pasa si un paciente llega y está contagiado, o cómo puedo prevenir si un paciente está contagiado? Se han dado mucha información. Hasta ahora van aproximadamente más de 200,000 artículos que se han hecho del COVID, pero realmente en cuanto a atención odontológica nos dieron una recomendación principal, que es dar un triage telefónico. Y el triage telefónico es hablar con el paciente antes de que vengan, preguntarle si tiene signos o síntomas de la enfermedad, si tiene fiebre, si tiene malestar, si tiene cefalea. Y el gran problema de este triage telefónico, o el gran problema realmente de casi todos, es que solamente evaluamos los síntomas.
y una de las grandes cosas que el 80% de las personas empieza con síntomas leves y el 20% de todos estos pacientes pueden cursar la enfermedad de manera asintomática. Y algo muy, pues, que te hace pensar respecto a esta enfermedad es que por cada persona diagnosticada hay de entre 29 y 60 personas no diagnosticadas. El meollo del asunto, el problema siempre es el periodo de contagio. ¿Cuánto tiempo tiene después del periodo de contagio las manifestaciones de la enfermedad? Y se han estudiado que son hasta entre 5 y 6 días se empiezan los problemas. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros presentamos este protocolo de acuerdo al riesgo por COVID para el periodo de contagio, para tratar de determinar si el paciente posiblemente tiene posibilidades de contagiarse o de que esté contagiado. Y lo tomamos así como el riesgo de caries de odontología pediátrica o el famosísimo riesgo de caries de Cambra también. Hicimos prácticamente algo similar que nos pudiera dar la pertinencia de poder saber qué pasaba con estos pacientes. Entonces, los pacientes llegan al consultorio o primero hacemos un triage telefónico y al mismo tiempo les mandamos esta encuesta en cuanto a identificar los protocolos, el determinante de riesgo para la atención. ¿Cómo lo hacemos? Con esta tabla. Esta tabla es aproximadamente, son de cinco puntos que va desde actividad personal, confinamiento, actividad familiar, limpieza de productos, actividades recreativas y desinfección personal. La actividad profesional es algo que tomamos en cuenta y se evalúa de 0 a 4 y va de acuerdo a la actividad personal que tenga el paciente. Por ejemplo, puede ir desde 0, que son pacientes que se quedaron en confinamiento desde que empezó la pandemia, hasta 4, que son médicos que están realmente en contacto hospitalario. ¿Cómo lo evaluamos? 0 es pacientes en home office, 1, pacientes que tienen contacto con aproximadamente 10 personas, y el siguiente, el de contacto con 10 personas, también depende de cómo llegan al trabajo. Si llegan en transporte público, o si tienen auto, o llegan en taxi, en camión. Porque uno de los grandes puntos donde también se está empezando a observar es si los pacientes o las personas se trasladan por transporte público, tienen más posibilidad todavía de contagio. La otra es comercios esenciales, ferreterías, tortillerías, mercados y todo lo que realmente todavía sigue siendo esencial para que funcionen. Los médicos, que puede haber médicos que están íntimamente relacionados a pacientes con COVID o médicos que siguen en la frente de batalla, pero no con pacientes con COVID. El problema de estos son los médicos que están en contacto directo, tienen hasta entre 20 y 30% de posibilidades de contagio. Entonces, estos pacientes, estos médicos todavía tienen más posibilidades de estar infectados y va un número aproximado alto de aquí en México, no tan alto, pero respecto a otros países que se están contagiando y han tenido problemas. Definitivamente el transporte determina otro riesgo de contagio si cualquiera de estas personas se transporta por auto privado o por transporte público. El confinamiento familiar, esto es directamente a la familia, cómo han estado la familia, si se ha quedado en casa o ha salido o no han hecho cuarentena, como se le llama, y es tomando en cuenta el quédate en casa, la importancia de la Jornada Nacional de Salud, la Jornada Nacional de Sana Distancia que se implementó también aquí en México. Entonces va desde afrontar la pandemia, estar encerrado, a no haber hecho cuarentena y seguir su vida normal sin ningún problema. En esto las embarazadas tienen un punto, pues no a favor. ¿Por qué? Porque siguen yendo a consultas, siguen yendo a estar preparándose para su alumbramiento. En necesidades básicas, cómo la familia obtiene los productos para alimentación o de productos perecederos, pues si los compran o si el padre o la madre sale por ellos o si definitivamente la familia sale a hacer las compras.
Y esto también depende de muchas cosas. La siguiente es desinfección. Algo muy interesante en esto es la forma con la que nos alimentamos de diferentes zonas. Y en el norte o en el sur o entre diferentes zonas hay gente que todavía que no puede estar acostumbrado a comprar cosas que son congeladas, como en tiendas departamentales o servicio a domicilio, y que en lugar de hacer esto siguen yendo a mercados, a tortillerías, hasta comprar diario las tortillas y comprar diario la comida o comprar diario la carne. Y puede ser por cultural o también por necesidades económicas. No pueden, tienen que salir a trabajar para que el siguiente día tengan ¿cómo se llama? El sustento diario. Las actividades personales, mucha gente dice, sí, estoy encerrado, pero estamos saliendo a hacer este ejercicio todos los días y vamos al parque y estamos caminando y estamos tratando de sobrellevar esto, entonces también tiene un impacto entre 0 y 1, actividades dentro de casa, 1, actividades fuera de casa. Y por último, la desinfección personal. Si cuando llegas a tu casa te cambias, te bañas, haces un protocolo de quitarte la ropa con la cual estuviste, ¿cómo se llama? Expuesto. Entonces, todo esto nos da unos valores que va desde 0 a 12 y va desde riesgo medio, moderado o alto. Y la importancia de esto es cómo atender a estos pacientes, atenderlos de acuerdo a su riesgo, puede ser de 0 a 3, es esto, de 0 a 3, o de 4 a 7 y de 8 a 12. Empezamos a ver que la importancia del riesgo sigue siendo la forma con la que voy a trabajar cuando estábamos en confinamiento, dentro del confinamiento, que todavía está la jornada de sana distancia, aunque algunos estamos atendiendo pacientes por urgencia, y post-confinamiento. ¿Por qué? Porque definitivamente esta enfermedad no se va a retirar en julio, en agosto o en septiembre. Vamos a seguir estando expuestos a ella. Entonces, esto puede ser una real herramienta de evaluación para los pacientes. Entonces se hace así, puedes ir haciendo por encuesta directa, por telefónica. Nosotros hacemos encuesta telefónica y cuando llega el paciente, reprendamos los datos que nos dio, le preguntamos, a veces nos dicen, ¿sabes qué? Si soy médico y me puse el número 4, pero cuando le preguntamos, bueno, ¿qué haces? ¿Estás en hospital? No, solamente tengo mi consultorio y veo pacientes, entonces le bajamos un punto. ¿Qué hacemos con diferentes cosas dentro de este determinante de COVID? ¿Qué hacemos dentro de la atención? Primero vamos a ver la infraestructura, porque la infraestructura también puede ser algo importante para atender a nuestros pacientes durante este confinamiento y post. Una es el tipo de consultas que tenemos que tener, ya sea consulta privada o consulta institucional, ya sea de un solo operatorio o múltiples operatorios, igual en qué consiste esto, en dar una evaluación de cómo vamos a ver a nuestros pacientes de acuerdo al entorno que yo tenga. Podemos tener consultas privadas de un solo operatorio, en el cual está el operatorio, tenemos nuestra oficina independiente y la sala de espera con la recepción. Y tenemos también consultorios donde tenemos el operatorio y tenemos ahí mismo nuestra sala de entrevista con nuestro escritorio y nuestra recepción. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos puede llevar a dos cosas muy importantes. Ahorita vamos a mencionar. Podemos tener consultorios que son de 2 unidades, que estén completamente separadas, 2 unidades, 3 unidades, o hasta consultorios que tengan múltiples operatorios y estén ya sea separados o juntos todos los consultorios. Por ejemplo, este es un ejemplo de 3 unidades divididas por una mampara, y este es un ejemplo de 5 unidades divididas a veces no están divididas por mamparas, es una isla en el cual están todas las unidades expuestas. ¿Por qué la importancia de categorizar nuestra consulta o acondicionar? Una, por restricción del personal, ya sea nuestro personal del consultorio o pacientes, incluso en nuestro caso como odontopediatra, también la restricción de los padres dentro del operatorio. Tratamientos en diferentes operatorios, depende de cuántos operatorios tengas. Puedo hacer en un lado, puedo hacer un tratamiento, en otro puedo hacer otro tipo de tratamientos. Y en caso de que tuviera nada más una unidad, pues tratamientos en diferentes tiempos, categorizarlo de acuerdo al tiempo, y tratamientos de acuerdo al riesgo, si generamos aerolización o no generamos aerolización.
Esto me voy a parar un poquito, es una forma que todo el mundo está hablando de cómo tener, si es necesario tener una habitación de presión positiva o presión negativa en el consultorio. ¿Qué consiste eso? Que la presión negativa esté contaminado, pero tenga un filtro EPA, aquí les voy a mostrar, un extractor con un filtro EPA y pase, pase el aire por un descontaminante o por una zona de descontaminación y salga un aire limpio. Esto es lo que todo mundo idealmente quisiéramos tener, pero la realidad es que pues, tiene varios casos. Un caso que hay unos productos que se venden aquí en México que consiste exactamente en eso. Tiene una ventaja, si vuelves tu consultorio una zona descontaminada, la desventaja puede ser el costo y a veces falta de sustento científico, pero sin embargo, si dicen, bueno, puede funcionar, sí, pues podemos adaptar, podemos adaptar nuestro consultorio como una habitación de presión negativa o nuestra clínica como una habitación de presión negativa, que significa que aunque esté contaminado, tenemos filtros en el cual están descontaminando. Por ejemplo, un quirófano es una habitación de presión positiva. Cuando nosotros entramos a un quirófano está completamente limpio, ¿cómo se llama? Completamente limpio. Entonces, lo que vamos a ver entonces es determinar, de acuerdo al artículo de Peng de China, cómo determinar las zonas de nuestro consultorio. Tenemos que hacer esto. Primero, determinar cómo es el color amarillo, que es el triage o zona de espera. El color rojo, que es el consultorio aislado, ya sea un consultorio aislado para aerolización. Naranja es un consultorio de riesgo moderado y verde para transporte de personal. En este ejemplo, igual del artículo de Peng, nos indica cómo están divididos. La zona verde es el área donde el personal se mueve, la zona amarilla es el área donde los pacientes están y la zona naranja pueden ser de consultorios de riesgo moderado o bajo. Si yo lo quisiera dividir en consultas, si tuviera una unidad, un consultorio de una sola unidad, entonces la zona roja tendría que ser donde estoy, mi consultorio, y automáticamente mi escritorio también se vuelve una zona roja. ¿Qué significa? Que puedo tener, si estoy aerolizando ahí, todos los productos que tenga dentro de eso, todos los objetos que tenga dentro de ese consultorio, o si son algunos productos que, por ejemplo, peluches, que ortopediatras acostumbramos a tenerlos, tendríamos que retirarlos, guardarlos, porque pueden ser zonas donde se pueda estar estableciendo el virus. En consultorios que tenemos separados el operatorio de la oficina, pues puedes hacer una zona diferente, puedes hacer la zona verde, tu área de transporte de personal. Originalmente todos los ortopediatras tenemos una zona donde entrevistamos a los papás y les explicábamos y todo. En este caso se tiene que eliminar, ya no podemos tener contacto tan íntimo como los papás de decirle, bueno, vamos a hacerle a Juanito, discutir los planes de tratamiento. Lo podemos hacer mediante llamadas o teleconsultas, en el cual ahí sí podemos estar explicando bien los tratamientos. Si tenemos dos unidades, podemos dividirlos igual, una unidad para zona roja y otra unidad para zona naranja, que podría ser la de riesgo moderado. Vemos cómo se ven varios ejemplos. Y cuando tenemos, por ejemplo, esta es una descripción que yo hice del consultorio, en el cual quería determinar dónde podríamos estar y cuál sería la mejor opción. Mi operatorio 1, el que tiene menos contacto a lo mejor con el área de la sala de espera, lo volvimos la zona de riesgo alto, en el cual en este consultorio, en este operatorio, yo voy a poder, en caso de que necesite, puedo poder generar aerosoles. Y en este no, en este nada más va a ser pues cosas que realmente no generen aerosoles, infecciones, algunas consultas que no generan eso. Igual, vean otro ejemplo, esto es otro ejemplo, y así vamos viendo que pueden ser diferentes configuraciones, pero todo depende de cómo tengas tu consultorio y tienes que hacer realmente una categorización de tu consulta. Es un consultorio parecido a de un maestro en México en el cual él tiene puras islas, tiene como 4 o 5 islas, pero tiene un consultorio aislado y él dice, ¿sabes qué? En las islas, en el consultorio abierto, pues sí voy a poder ver pacientes, no al mismo tiempo, pero voy a poder ver pacientes sin ningún problema
Y cuando necesite generar aerosoles, me voy a ir al aislado, y en el aislado ahí sí voy a tener mucho más control de los aerosoles, porque si alguien genera aerosoles aquí, por más que lo puedan cubrir, va a generar aerosoles en toda la habitación. ¿Qué pasa con las universidades? Ese es algo que todavía siguen evaluándolo y que pueden considerar, porque vean una universidad, hay asistentes, hay doctores, hay papás, en nuestro caso, en ontopediatría hay papás y hay niños, o hay adultos, y es algo realmente heterogéneo en cuanto a edad. Puede haber una persona de 16 años y puede haber una persona de 50. Esta es una foto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde está es por medio de islas, están las unidades, y aunque los alumnos desde hace mucho tiempo siempre han tenido control, realmente una seguridad en el control, en el equipo de protección personal, pues ahora va a ser más complicado tener 20 alumnos trabajando con 20 pacientes. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León son 3.500 alumnos. A clínica entran aproximadamente 1.500 y son 4.500 o 4.000 personas que están dentro de la universidad. Entonces, diarios se maneja aproximadamente de 5 a 6.000 personas están trasladándose en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, esto es lo que van a empezar a planear para ver qué se puede hacer para pues, tratar de mitigar esto. ¿Qué es lo único que tienen ahorita donde hay más ventaja? En los pregrados o las licenciaturas es más complicado. Los posgrados no es tan complicado porque hay más control de pacientes, hay menos alumnos, los tratamientos son más especializados, incluso hay mayor disposición a la capacitación. No es lo mismo un salón o una generación de 300 alumnos de odontología a una generación de 8 alumnos o 10 alumnos de un posgrado. Entonces, también eso puede ser una variante. Entonces, como resumen es, los pacientes de riesgo alto siempre los veo en un operatorio, los de riesgo bajo o moderado los veo en otro operatorio. Entonces, ya habíamos visto la importancia de esto. La más importante es, si genero aerolización, la tengo que generar en cierto tiempo. Y si tengo solamente un consultorio de una unidad, tendría que generarlos mediante tiempo, o tendría que categorizar mi consulta mediante tiempo. La siguiente es el equipo de protección personal, que ya habíamos visto muchas veces, que puede ser desde muy extremo. Incluso la doctora es odontopediatra, entonces ella escogió esto, un rehabilitador, a esto que ha sido un buen meme de ahora si no me vas a contagiar, paciente, es un T-Rex de disfraz, o incluso hasta estos memes del doctor ya llegó a el paciente que acaba de cancelar, ¿cómo tendrías tu consultorio? La doctora usa una máscara completa para evitar la aerolización. Y el doctor, este es un doctor de Estados Unidos que él subió esta foto de preparándose para la reapertura de su consulta, en el cual tienen diferentes formas de protegerse. Esta es la realidad, es muy parecida a la de la doctora, de hecho sí, es la que usamos en el consultorio cuando vamos a aerolizar también, o usamos esta, pero el problema es cuando usas lentes y lupas, lupas y careta de protección, o aquí también que pueden ser muy pequeñas o muy especializadas, algo también simple que puede funcionar muy bien. Entonces, el equipo de protección, los famosos overoles que pueden ir de esta forma, aparte del overol, tener que usar también una bata desechable, y los equipos de auxilio para poder atender pacientes, que han salido 20 equipos de auxilio y pueden ser buenos o malos, criticables o no criticables, pero pues mientras sigan generándose, cada vez hay más. Uno de los más interesantes es esto, que mandaron las pruebas y te puede generar un porcentaje muy bajo de absorción de los aerosoles, siempre y cuando tengas una succión de alta potencia. Este producto es muy interesante, es un vacuum backstation, pero puede ser de entre 700 y $2.500. Y la cuestión, dicen, bueno, sí lo quiero para mi consultorio, pero no sé cuándo lo podría adquirir por el costo. Entonces, tenemos este equipo de protección personal, y vamos a ver nada más una pequeña revisión de cómo es, desde batas desechables que estaban en 22 pesos aproximadamente, o $1,
y han ido subiendo, incluso a veces están hasta en $10 cada bata desechable. ¿Cuál es la ventaja? Pueden ser desechables, son desechables y son ligeras, vean un ejemplo. La desventaja, pues, son desechables, el precio puede ser, ¿cómo se llama? Un impacto, y sobre todo si ahorita hay desabasto, entonces que de acuerdo a la oferta y la demanda sube más de costo. Y si pueden ser reutilizables o no, todavía sigue en discusión en algunos casos. Las batas reusables, que pueden ser desde 200 desde 300 a 800 pesos, y estas dicen pues las ventajas del uso prolongado, pero sin embargo la desventaja puede ser el lavado y la esterilización, cómo la lavo, simplemente cómo la lavo, si me la voy a llevar a mi casa o la voy a llevar a algún lugar donde si está contaminada, cómo la voy a tratar de hacer. Vean, hay diferentes modelos, aquí varios colegas de México modelando diferentes tipos de batas. Y los siguientes son los overoles, que van desde 200 pesos, y ahorita hay overoles que los venden hasta en 1,000 pesos, 2,000 pesos. Son de protección total. La desventaja puede ser el costo, la temporalidad de uso, el riesgo de contagio que sigue siendo. ¿Por qué? Por esto que no hay evidencia que los overoles tengan alguna cuestión, y pueden haber mucho más riesgo de contagio. Vean, estos son como empieza uno, a los pacientes los vemos de esta forma, y los papás vienen de esta forma ya a la consulta. La otra es la infraestructura de sanitizar tu consultorio, que te lo recomienda la COFEPRIS. Ahorita está recomendando sanitizar semanal. Entonces, pues tienes que contratar empresas para que te hagan. Esta es la forma que los pacientes llegan al consultorio. Hay una zona de sanitización, bueno, de los pies. Entonces, los pacientes, los papás, si es que van a pasar, o regularmente se quedan en la sala de espera, los niños tienen que pasar con protector de cabello, con protector de los pies. Y esto sí, algunas no pueden dejar, por lo menos las televisiones que están en paredes o en techos pueden seguir siendo un método de distracción para ellos. Los tipos de tratamientos que vamos a ver, desde que empezó este problema, la ADA, la ADA y muchas organizaciones dentales en el mundo, lo primero que recomendaron es hacer teleodontología, que es una variante de la telemedicina, en el cual decían es la primera forma de atención en casos excepcionales por esta crisis, en casos de dolor, y es hacer un despistaje o un triage, un despistaje tecnológico por medio de teléfonos, de cámaras, de entrevistas. Y pueden ser dos tipos: puede ser asincrónico, por medio de mensajes, cuando te mandan los papás un mensaje de WhatsApp o de un Messenger o un correo, o sincrónica, que te piden una consulta en tiempo real. Hoy por hoy la sincrónica es durante 8 semanas o 4 o 5 semanas que estuvimos realmente sin ver pacientes o más, sin ver pacientes. Fue una de las formas más comunes de atender pacientes, por medio de fotografías. Vean, desadaptado, tiene dolor, ¿qué podemos hacer? Y pasar de la sincrónica a la sincrónica por medio igual de videollamadas, en el cual la mamá te mandaba fotos o te hacías una videoconferencia con ellos. Incluso puede ser también en urgencias. Vean, una urgencia, un paciente con trauma, con avulsión de aproximadamente 1 año, 8 meses, en el cual ya se había avulsionado la mamá. En lugar de que ella preguntaba, ¿tengo que ir al hospital? Y nosotros la evaluamos y decidimos que ya no era necesario ir al hospital, porque no tenía ninguna consecuencia más allá del trauma en los dientes. Entonces, así es como se trabaja ahora: consulta sincrónica, consulta presencial si es que se necesita, y después una postconsulta virtual. Estos son los estatutos, bueno, las formas que determinó la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica. La ADA también lo hizo, la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica también. Entonces, muchas empresas, muchas asociaciones tuvieron en fin hacer herramientas de ayuda para nosotros. Las siguientes son la jerarquización de tratamientos, y esto no es nada más que evaluar la jerarquización mediante qué vamos a hacer con estos pacientes, y qué vamos a ver si vamos a perdón, si vamos a usar estos pacientes, a tratar estos pacientes de acuerdo a tratamientos de urgencia,
a tratamientos de emergencia, tratamientos inconclusos o incluso tratamientos pendientes o tratamientos habituales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Los tratamientos de urgencia ya vimos cuando es un tratamiento de urgencia o de emergencia cuando está en riesgo la vida, es mejor determinar y saber determinar y decirle a los papás o al paciente, ¿sabes qué? Esto ya me rebasa, te tienen que ver en un hospital. Los de urgencia, sin embargo, pueden ser por dolor y en nuestro caso por dolor, ya sean pacientes adultos o pacientes pediátricos y también por trauma dental. Un tratamiento que puede ser potencialmente de emergencia, posiblemente al evaluarlo podemos ver que es una urgencia, aunque es un trauma en el cual se involucró incluso movilidad, desplazamiento de dientes y también de la tabla, pues terminamos haciendo un tratamiento de ferilización, pero que no requirió hospitalización. La siguiente, tratamientos inconclusos, es algo que nos pasó o les pasó a muchos colegas, que estábamos haciendo el tratamiento y cuando se determinó el cierre de consultorios y todo, pues se quedaron todo a medias, ya sea prótesis fija o removible, tratamientos de conductos también, tratamientos de ortopedia, tratamientos de ortodoncia, y entonces igual tratamientos pendientes, estos ya se había hecho un diagnóstico y se estableció un plan de tratamiento, pero se quedó en la primera cita, segunda cita o algo así. Y ya los últimos, los tratamientos de rutinas, que son los que definitivamente dejamos de lado, fueron revisiones de ortopedia, revisiones de ortodoncia y diagnóstico de nuevos pacientes, ya sea de cualquier especialidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros determinamos? Bueno, hacer un tipo de abordaje, determinar el riesgo, ya después de que determinamos el riesgo, ver qué tipo de abordaje vamos a hacer de los pacientes, ya de acuerdo al riesgo bajo, medio o alto, como bajo, moderado o alto, y ver el tipo de abordaje que vamos a hacer, el tipo de paciente y el tipo de tratamiento. El tipo de abordaje es algo que todavía nos tiene evaluando. ¿Por qué? Porque podemos hacer abordajes desde instrumentos de mano, piezas de mano de baja velocidad, piezas de alta o incluso piezas eléctricas. Las piezas de instrumentos de mano, ya sabemos, los instrumentos de mano que pueden ser hachuelas, asadones, o nuestro cloide discoide, o nuestra maravillosa cucharilla dentina, que puede ser una de nuestras herramientas más indispensables. En caso de que yo quisiera hacer solamente remoción parcial o remoción selectiva, lo puedo hacer con instrumentos de mano sin ningún problema. La siguiente es nuestra pieza de mano de alta velocidad, que puede ir de velocidades entre 200.000 a 450.000 revoluciones por minuto. Lo que se recomienda pues, siempre ha sido que sea en sistema antirretorno, depende de la profesión. Nosotros actualmente necesitamos cabeza pequeña. Y algo que está desde hace 6 meses para acá es la aerolización. ¿Qué pasa con la aerolización? ¿Qué vamos a hacer si usamos una pieza de mano? Este artículo de Penck es el que determinaba que si tú usas aerolización, puede ser por gotas el contagio o por generar aerosoles, por el tamaño de las micras y aparte de todo el tiempo que se pueden quedar suspendidos en el aire. Hay muchos artículos que han dicho que es genial y todo. Este artículo este artículo lo hizo el doctor Kern, en el cual, perdón, el doctor Kern, en el cual él dijo, bueno, vamos a ver si realmente la aerolización es un gran problema y tomó una revisión y empezó a decir, bueno, ¿sabes qué? El VIH-Sida nos ha hecho que los odontólogos seamos los que más nos cuidamos de esto y cuando se habla de aerolización te dicen hay un posible potencial riesgo de infectividad y siempre terminan diciendo es posible, no se ha comprobado nada que se haya infectado a alguien, pero dicen no siempre, no hay todavía, aún a este tiempo no hay evidencia de contagio y dicen nosotros implementamos equipos de protección personal y algo más importante también que es succión de alta potencia, que es una bomba de vacío, le llamamos aquí en México bomba de vacío, y hacen que aproximadamente más del 70% de los aerosoles se puedan evitar si estamos usando una succión de alta potencia. Si utilizamos aparte los aditamentos, como el que les mostraba, en el cual traten de sacarlo, pues se trataría de erradicar casi todo. Entonces, el doctor Kern terminó diciendo, las transmisiones sobre aerosoles tienen poco o ningún historial de infectividad,
a lo largo de la historia. Entonces, después de 6 meses desde que surgió la pandemia, no se ha hecho un solo reporte de una infección por un paciente que llegó al consultorio y hubo una contaminación cruzada, ya sea del doctor hacia el paciente o del paciente hacia el doctor, en cuanto a uso de los aerosoles. Entonces, la probabilidad de exposición es muy baja si tenemos un paciente con aislamiento, simplemente el que esté respirando también tiene muy poca carga viral. Y aparte de todo, dice, lo que explica en este artículo, dice el doctor, los pacientes no están hablando, vienen al trabajo y están con aislamiento, pueden estar independientemente de eso, hay pacientes que también se vienen solamente a trabajar, a platicar contigo, y puede ser eso también, dice que puede ser estar, ¿cómo se llama? Tomándose en cuenta, pero dice, por lo tanto, la dosis potencial es bastante baja, la dosis viral, la forma en que te van a contagiar es bastante baja, o no nula, pero no se ha demostrado que sí puedan. Entonces, algunos factores, algunos productos que ayudan a bajar la virulencia, el peróxido de hidrógeno, el yodo, y algo que también que nosotros usamos siempre, que es la clorexina, que decían que no se utilizaba así. Ahora salió el último artículo que salió en el 2020, en mayo, perdón, del 2020, pues resulta que sí lo recomiendan, que el enjuague de clorexidina puede ser efectivo en reducir la virulencia, y esto se hizo en pacientes que tenían la enfermedad por COVID, la enfermedad, y le estaban dando, ¿cómo se llama?, enjuagatorios de clorexidina, y veían que bajaba la carga viral en la saliva. Entonces, ¿qué pasa con la pieza de baja velocidad? La pieza de baja velocidad, pues como lo dice, es mucho menos velocidad, entre 20.000 a 40.000 revoluciones. De hecho, puede ser incluso hasta menos, máximo 20.000 en algunas. Y también la cabeza pequeña depende de la marca. La irrigación también depende de la marca y el tipo. Y pues, la desventaja, pues dicen, pues es la aerolización. Pero no es lo mismo un tipo de aerolización como en spray, como se ve, a un tipo de aerolización como de chorro, que es mucho menos fuerte, y aparte de todo que se puede regular. Entonces, si vemos del lado derecho una pieza de mano de alta velocidad con aerolización, con spray, vean cómo avienta agua, y vean cómo avienta una pieza de baja con chorro. Entonces, puede ser mucho menos, sí, puede ser mucho menos. Me gusta siempre esto, me lo mencionaron mucho en el posgrado, de utilizar una pieza de alta velocidad o una de baja velocidad, y siempre doy este ejemplo de un Ferrari. Una alta velocidad es un Ferrari en la carretera o en el asfalto. Una pieza de alta velocidad es veloz, es muy buena, llega a donde sea, pero si pones una pieza de alta velocidad en un terreno fangoso, no va a ser tan efectiva, posiblemente no va a ser el Ferrari tan efectivo, sí va a avanzar, pero posiblemente va a estar generando mucho más fricción. Y lo que pasa, y a diferencia con la pieza de baja velocidad, que en el fango puede ser como un auto, un jeep, que en el fango puede ser, o en el lodo, puede ser su mejor lugar para funcionar, pues la pieza de baja velocidad en la dentina infectada puede ser el mejor lugar donde pueda estar funcionando. Y sí puede funcionar sí puede funcionar en el asfalto, o sí puede funcionar en el esmalte, pero nunca va a tener la misma función que tuviera la pieza de mano de alta velocidad. Entonces, este estudio de 1965 de Bhaskar y Lilly, fíjense, decían, bueno, ¿puedo usar la pieza de alta velocidad? Sí. ¿La puedo usar con irrigación? Sí, claro, se puede usar, pero si la uso sin irrigación, va a aumentar la temperatura. Y la de baja velocidad igual, se puede utilizar sin irrigación, sin agua, pero vas a subir la temperatura de la dentina o calentar el diente tanto que puedes tener causas posoperatorias del paciente. Entonces, si usas alta velocidad, siempre úsala con agua, si siempre se ha determinado, aunque ahorita muchos pensemos, ¿sabes qué? Voy a quitarle el agua. Sí puede enfriar igual, tiene un cierto porcentaje de enfriamiento también la pieza de alta, porque avienta, aparte de aventar agua, avienta aire, y el aire regularmente está frío, pero la pieza de baja velocidad no. Si ustedes le quitan el agua, prácticamente sube la temperatura tanto que puede ser dañino para la pulpa.
Entonces, en la odontología post-COVID, el mínimo uso de alta velocidad es imperativo y la máxima conservación de tejidos con baja velocidad es la mejor recomendación. Me gusta mucho este libro, es el Dr. Craig y el Dr. Powell, en el cual ellos recomiendan la pieza de mano, pero de ultra baja velocidad. ¿Qué significa eso? Ponerle a lo más bajo para que puedas remover dentina infectada o remover solamente lo que necesitas remover, que es hacer mínima invasión. No significa que este sea el mejor postulado de mínima invasión, pero es algo que es muy, muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? La pieza de baja la regulamos al mínimo de velocidad y que esté girando esto. Incluso te da una prueba cómo debes de adaptarla para que estés con tu dedo la vayas tocando. Otra cosa es, otro producto son las piezas eléctricas. Las piezas eléctricas definitivamente tienen mucho tiempo en el mercado y tienen también su lugar y ahorita tienen un énfasis especial. ¿Por qué? Porque pueden ser capaces de empezar con 300 revoluciones por minuto, 200 revoluciones por minuto, que es lo que trabaja un instrumento rotatorio, a 200,000 revoluciones por minuto, que es como cortamos o estamos trabajando para hacer preparaciones. Entonces, tienen esa ventaja que puedes irte desde muy pocas revoluciones al máximo de revoluciones por minuto. Y hay varios productos, en este caso es una DNSK, que puede ser, y tienen también irrigación también, están integradas con irrigación. ¿Qué pasa? El tipo de paciente nosotros siempre lo determinamos, nosotros los odontopediatras, de acuerdo a la clasificación de Frankel, de acuerdo si es un paciente especial o no es un paciente especial, o si son pacientes menores de 2 años o no son pacientes menores de 2 años. Y nosotros vemos, de acuerdo al tipo de tratamiento, cuáles generan aerolización y cuáles no generan aerolización. Los tratamientos que generan aerolización o que no generan aerolización están del lado izquierdo, ya sea terapia pulpar, resinas, tratamientos estéticos, coronas convencionales, selladores, extracciones, cirugías, a los tratamientos que no pueden generar aerolización, que puede ser desde una primera vez, control de placas, citas de control, tratamientos de ortopedia, de ortodoncia, TRAS, ITRs, coronas o incluso hasta fluoruro de amino de plata. Vamos a hablar un poco de estos productos, de estos tipos, de estos tratamientos. Me gusta saltarme esto, el fluoruro de amino de plata, ya hemos escuchado muchísimo del fluoruro de amino de plata, hay muchos estudios, mucha gente le dice es el viejo conocido, que significa que tiene más de 40 años en el mercado. En Estados Unidos entró en el 2017 como un tratamiento, pero realmente en México tiene mucho tiempo que se ha comercializado. Hoy por hoy hay 2, 3 productos de esto. Van a entrar otros productos muy interesantes de fluoruro de amino de plata, el que más se usa en Estados Unidos, posiblemente va a entrar en México, y tiene muchas ventajas. Es la conservación de tejido mediante el arresto de las lesiones cariosas. La técnica de Hall, que es una técnica, pues mucha gente dice es nueva, pero realmente empezó en los 90. Empezó con la doctora Hall, en el cual ella evaluaba, en lugar de extraer dientes, ella colocaba coronas, y en Escocia se hizo una evaluación en el cual los pacientes, los odontólogos generales, extraían más dientes que colocaban coronas. Entonces la doctora Hall decidió hacer esa técnica, o ella fue la que presentó esa técnica, en el cual no hacía ninguna preparación, lo propuso antes de los 90. Es una técnica no invasiva, no requiere anestesia, no requiere terapia pulpar, no requiere adaptación de la corona. Tiene varios puntos que sean en lesiones moderadas, clase 1 o clase 2 aproximadamente. Puede ser en lesiones cariosas que se estén aproximadamente separadas 1 milímetro de la pulpa, puede ser una de las indicaciones también. Y la técnica es muy fácil, se colocan separadores de ortodoncia 2 días después, incluso puede ser en el mismo momento, se quitan los separadores, se mide la corona y se cementa con ionómero de vidrio. Vean, este es el artículo, es un tratado de la doctora Inés, en el cual determina que utilizar la técnica Hall sin preparación es una buena opción.
Vean cómo es. Este es el esquema que hizo la doctora Inés en el 2010, en el cual se colocó un separador. El separador abre el espacio para los dientes y después se mide la corona y se coloca la corona. Sin más ni más, no se hace ninguna preparación, solamente se coloca ionómero de vidrio. Entonces, ¿de qué depende la técnica Hall? Depende también de la corona. Estos son 3 tipos de coronas, en el cual una es más larga y más cuadrada, otra es un poco más corta, pero otra es más corta. Depende más de eso. Puede ser la importancia de una corona corta, puede ser mucho más corta y ya prefabricada, o preabombada, puede ser la característica mejor para hacer una técnica de Hall. Este es un ejemplo de una técnica de Hall, un paciente que tenía fluoruro de amino de plata como tratamiento inicial y después se realizó una técnica Hall. Y el TRA, que también es un viejo conocido, el TRA, que tuvo su época, bueno, empezó su época en los 80s, después en los 90s. En México el TRA yo cuando hice mi servicio social, lo conocí en la Secretaría de Salud y era básicamente una técnica de tratamiento restaurador que llevaba a una capacidad mínima de invadir el tejido y sobre todo de tratar de remineralizarlo. Este es un ejemplo de cómo es una técnica, una cavidad convencional y cómo es una cavidad biológicamente aceptable. Y el TRA ha tenido siempre su lugar en la odontología y sobre todo por tratar de evitar de remover más tejido de mar. Se empezó a hacer en zonas de poco acceso y poco a poco fue evolucionando a entrar incluso en consultorios donde tenemos diferentes técnicas de atención. Entonces, de ahí cambió a TRA modificado. El TRA modificado consiste en utilizar algo totalmente diferente. En el TRA convencional se usaban nada más asadones, cucharillas de dentina y se colocaba un material. Y en el TRA modificado podemos utilizar algunos productos diferentes, ya sea una pieza de baja velocidad o incluso también utilizar luz, utilizar materiales que respondan a la luz. Entonces, vean, este es un ejemplo de un paciente con un TRA modificado. Primero le hicimos le utilizamos fluoruro de amino de plata, que se llama una técnica SMART. Colocamos fluoruro de amino de plata y después colocamos ionómero de vidrio para tratar de arrestar. Entonces, ¿qué pasa con el TRA? La Academia Americana de Odontología Pediátrica en el 2001 adoptó el TRA, pero le cambió el nombre. En lugar de llamarle TRA modificado, lo llamó ITR, Tratamiento de Restauración Interina o Intermedia, y decía, bueno, hay algunas circunstancias en las cuales los pacientes no pueden atenderse, hacia pacientes con necesidades especiales o pacientes con poca movilidad o incluso pacientes más pequeños. Y todo esto decías, tú puedes usar este tratamiento ITR con la firme intención de también posiblemente diferir el tratamiento. ¿Qué significa eso? Esperarte a que sea un mejor momento para atenderlos. En algunas partes de Estados Unidos, el diferir el tratamiento puede ser la mejor opción. En México también. O sea, si un paciente pediátrico necesita un tratamiento mediante premedicación, entonces posiblemente usar TRAS o ITR modificado, o TRA modificado o ITR puede ser algo que nos ayude para tratar de diferir al tiempo que podamos atenderlo al paciente. Entonces, el TRA modificado ITR, el original era, pues no se usaban solamente con instrumentos de mano. El modificado, el ITR, se utiliza pieza de mano de baja velocidad. Y también siempre recomendaban que fuera un material biocompatible y fotopolimerizable. En este caso, el ITR, te recomendaban que fuera un ionómero de vidrio, pues fotopolimerizable. La forma de remoción del TRA puede ser, para remoción del TRA puede ser por mecánica, por medio de piezas de mano y fresas, mecánica no rotativa por medio de excavadores, o incluso químico-mecánica por medio de algunos productos como Caridex, Carisol o Papacari. También en algunos casos puede usar fotoablación por medio de láser. Entonces volvemos a ver una cavidad como podría ser. Y esta es una forma de hacer una remoción mecánica para TRA.
Y este es un TRA modificado, que esto lo hicimos, era un paciente especial en el posgrado, en el cual hacíamos, vean, una restauración y hacíamos una pequeña cavidad con una pieza de baja velocidad y utilizábamos un material, en este caso fotopolimerizable, que nos ayudara y pudiéramos exponer y tratar de tener el proceso cariñoso. Los ionómeros de vidrio pueden ser los más, son los indicados para atrás. Sin embargo, puede haber algunas modificaciones en cuanto a tratamiento. Estos son de alta viscosidad. A mí me gusta usar cualquiera de estos. Y hay el doctor Matt Rogers, de la Universidad de Michigan, perdón, de Minnesota, no de Michigan, él hizo un ITR modificado para la pandemia y decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Procedimientos que nos permitan tratar a lesiones cariosas profundas de manera conservadora. Y decía, bueno, podemos usar el TRA convencional o podemos usar el ITR convencional o también podemos hacer un tratamiento en el cual podamos utilizar un material realmente bioactivo para tratar estos casos. Entonces, los objetivos del ITR o del TRA modificado es, el ITR es, el TRA convencional es no utilizar pieza de mano dental, de mano, preservar la estructura dental, tratar de salvar los dientes, reducir la posibilidad de infecciones odontológicas, y en la pandemia diferir el tratamiento definitivo para salvar dientes mediante el ITR. ¿Qué significa? En lugar de ser más extremo, tomar el extremo de que sabes que es una lesión profunda y mejor nos vamos directo a un tratamiento más complejo, podemos hacer un ITR sin ninguna complicación. ¿Cuál es el material ideal para esta pandemia o para el ITR? Hay varios materiales. De hecho, el TRA siempre ha sido realmente identificado con el ionómero de vidrio. Sin embargo, el doctor Roger recomienda diferentes materiales y sobre todo recomienda un material bioactivo. Y la doctora Caroline Primus siempre habla de cómo la definición de los materiales bioactivos que forman apatita sintética, que forman una capa delgada de calcio fosfato, que se llama pseudoapatita, que sea un material invisible, que sea a base de agua y que tenga una composición similar al hueso, aunque no exactamente igual, y un material biocompatible promueve la preservación del tejido, que selle la cavidad y que se adhiera a los tejidos dentales. Entonces, ¿cuál es la importancia de la bioactividad? Siempre va a ser que tenga contacto directo con los tejidos dentales, que selle los túbulos dentinarios, que induzca la reparación y sobre todo que puedan formar una línea delgada de calcio y fosfato, que le llamamos una pseudoapatita. Pero lo más importante es que sea un material invisible, que el cuerpo no lo identifique como algo que le afecte. ¿Cuáles materiales bioactivos tenemos? Estos son los materiales bioactivos: ProRoot de MTA, Biodentin, Neo-MTA, MTA de Angelus, SmartSem y MedSem. Me gusta mucho ver este árbol genealógico propuesto por la doctora Caroline Primus en el 2017, en el cual decía, el ProRoot es el padre del MTA, el primer MTA, y estos son los familiares desde MTA Angelus, Neo-MTA, Endosequence, Biodentin, BioRoot, y los parientes pobres, que son los que tienen a base de refri, yo le llamo así, perdón, que son los que tienen componentes resinosos, pues están lejos del ProRoot o están lejos porque tienen contacto, sí tienen una parte, pero el gran problema de esto es que tienen resina y puede ser algo que no sea conveniente. Estos son los productos que hay en México, de productos a base de MTA. Y podemos encontrar desde diferentes marcas y diferentes presentaciones. Me gusta mucho esta tabla porque puedo explicar por qué el MTA se comporta diferente o cuál es la fórmula principal del MTA. Vean, este es el cemento Portland, el cemento original. El MTA original es que tiene 75% de silicato de calcio y tiene óxido de bismuto, que es el que hace que cambie de color. Pero ahí nos vemos a todos los demás, Angelus, White, Nano, todos tienen óxido de bismuto, aunque se digan White MTA, tienen óxido de bismuto. Entonces, de que sean blancos, no es tanto que sean blancos. En el caso de Biodentin,
tiene 80% de silicato de calcio y en lugar de tener bismuto tiene algo que es óxido de circonia y esto hace que no cambie de color, que sea también estable el color. Este es el Biodentin. En el Biodentin lo tenemos en una cápsula. En este caso habíamos desarmado la cápsula para ver cómo se observaba todo el material. Y el Biodentin regularmente se coloca en una cápsula, se le ponen las gotas del material, el líquido, que es como agua, no es como agua destilada, es un material, es un líquido especial, pero se mete aproximadamente 30 segundos ¿cómo se llama? En un amalgamador, y ese amalgamador pues nos va a dar esta característica, dependiendo de la cantidad de líquido que le pongamos, nos va a dar la forma que quisiéramos utilizar. Entonces, ¿por qué usar el Biodentin como ITR para esta pandemia? Por varias cosas. Por ser un material bioactivo, por tener un pH de 12, puede estar en contacto con la pulpa, no presenta microfiltración, se puede obturar en bulk y no se puede disolver hasta en 6 meses. Entonces, una de las principales ventajas del Biodentin es se puede dejar en el ambiente oral hasta 6 meses. Lo comprueba el doctor Giles. Se puede aplicar grabado total o parcial posterior a eso. La doctora Calimeri y el doctor Dipa lo demuestran. Tiene propiedades antibacterianas también, lo demuestran. Tiene excelente adhesión a la dentina y tiene excelente unión a compuestos resinosos. Estas son características que ha tenido el Biodentin y que se han ido mejorando con el tiempo desde su salida al mercado. Entonces, yo puedo dejar un material, lo puedo dejar aproximadamente 6 meses expuesto a la saliva y no tengo ningún problema de filtración. Entonces, del doctor Matt Rogers hace una tabla de resistencia de la compresión del Biodentin contra algunos otros materiales, contra MTA, contra ionómero de vidrio, y tiene muy buenos resultados de resistencia a la compresión, y la fuente es de la compañía Septoro. Este es el ejemplo que da el doctor Roger, en el cual es un paciente que llega con una cavidad profunda y en lugar de pasarlo a un tratamiento más extremo, decide colocar Biodentin y hacer una reconstrucción completa con Biodentin. Esto ya lo habíamos visto desde hace mucho tiempo. Bueno, hay algunos artículos del doctor Pepe Cedillo, el doctor Espinosa, en el cual se hacían reconstrucciones con Biodentin y a posterior se hacía el tratamiento definitivo. Entonces, para jerarquizar nuestros tratamientos, por ejemplo, en odontología pediátrica, estos 3 tratamientos que tenemos aquí son los tratamientos que menos utilizan pieza de mano de alta velocidad. La pieza de baja, posiblemente con una técnica de Hall no se utilizaría. Sí se podría utilizar una jeringa para lavar, y el dique de hule no se utiliza. En el TRA o ITR modificado, pues en esta podemos usar pieza de alta velocidad, depende del tiempo, y la de pieza de baja, posiblemente si usamos ultra baja velocidad sería lo más conveniente, y usamos jeringa, y el dique de hule en algunos TRAs puede ser prescindible, en otros debería de ser necesario. En este caso, si anestesiamos, podemos utilizar un dique de hule sin ningún problema, y el fluoruro de amino de plata, que no utilizas más que la jeringa la jeringa triple para irrigar, que el problema de la jeringa triple es más cuando activas el aire y el agua al mismo tiempo, que te va a hacer spray y eso va a generar aerosol. Entonces, esto es lo que nos recomienda la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica en cuanto a la pandemia, en cuanto a la urgencia por pandemia, y lo que nosotros consideramos es qué podemos hacer dentro de esta pandemia en pre y post también, y lo vemos de acuerdo al riesgo de los pacientes, que riesgo bajo, riesgo moderado. Hice un pequeño resumen para hacerlo así. Podemos ver los pacientes en primera vez, sí, y podemos utilizar pieza de mano a baja velocidad, y podemos utilizar jeringas. También podemos hacer citas de control sin ningún problema, y también podemos hacer control de placa, siempre y cuando hacemos nada más esto.
Y en pacientes con riesgo bajo y moderado, si necesitáramos hacer una limpieza con ultrasonido, aunque también genera aerosoles, mientras tengamos una solución de alta potencia, no tendríamos ningún problema. ¿Qué pasa con tratamientos más especializados como selladores o resinas preventivas? Pues en los selladores este, definitivamente utilizar la pieza de mano de baja velocidad, por si queremos limpiar, o podemos también prescindir de ella y solamente utilizar el sellador con la succión. En resinas preventivas, pues sí podemos usar pieza de baja velocidad, incluso de alta. Una alternativa sería una pieza eléctrica. En tratamientos más especializados como resinas compuestas, pues tenemos todas estas alternativas de baja velocidad, alta velocidad, piezas eléctricas, línea triple. Perdón. En tratamientos como llorones de vidrio, igual podemos hacer todos estos. Y en no remoción o TRA o ART podemos utilizar solamente instrumentos de mano con jeringa triple. Y en ITR, pues nos permite también utilizar casi todos, piezas de alta, si utilizamos para respirar un poco, o si no podemos prescindirle de ellas, también no pasa nada. Y en SDF, jeringa triple. En tratamientos más complicados o más especializados, sí podemos utilizar en pulpotomía todo lo que se utiliza en bajo y moderado, y en pulpectomías podemos hacer lo mismo, en pulpectomía no instrumentada o en endodoncia. Y en casos de coronas Hall, podemos hacer incluso hasta la modificación de las coronas, podemos hacerla mediante piezas de mano de alta velocidad, coronas convencionales, coronas estéticas y tratamientos que los habíamos diferido o los habíamos dejado, pues ahorita si podemos evaluar el riesgo de los pacientes, podemos hacer eso. ¿Qué pasa con pacientes que tienen riesgo alto? Cuando yo veo un paciente con riesgo alto, la primera vez podemos seguir exactamente igual, las citas de control podemos darle igual, control de placa igual. En lo que vamos a cambiar es en el uso del ultrasonido, si podríamos considerar el uso de ultrasonido porque genera muchos aerosoles. Los selladores y resinas preventivas, que es prácticamente igual, a lo mejor si tenemos acceso a la pieza eléctrica sería lo más conveniente porque podríamos regular más la velocidad. En resinas compuestas igual, sería pieza de baja velocidad, podemos tener acceso a la pieza eléctrica también. En TRA o ART dejamos exactamente igual, en ITR solamente prescindimos de la pieza de alta velocidad. Y en caso de que usáramos una pulpotomía o una endodoncia, sí podemos usar la pieza de alta velocidad siempre y cuando la variante tiene que ser el tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a estar haciendo eso? Entrar simplemente en Hall, simplemente instrumentos de mano para quitar, retirar. Coronas convencionales podríamos prescindir en pacientes de riesgo alto, en pulpotomías igual, ver nada más el tiempo, que es lo que vamos a tratar, y en pulpectomías igual. En caso de que viéramos algunos pacientes con riesgo alto, siempre tenemos que considerar que darles una cita cada 15 días. Lo vemos y lo voy a volver a ver hasta dentro de 15 días. Evaluar el riesgo-beneficio de hacer una pulpotomía o una extracción. En pacientes especiales, el riesgo alto siempre va a ser latente, depende del tipo de conducta del paciente especial. Y en pacientes de riesgo alto siempre va a ser la mejor alternativa diferir el tratamiento o en su caso, si es necesario, si necesita algo más, un tratamiento más extenso, posiblemente darle citas cada 15 días. Entonces vamos a ver ejemplos de pacientes que atendimos en el consultorio mediante la jerarquización, determinando el riesgo y jerarquizando los tratamientos. Entonces, este es un paciente de 1 año 7 meses, llega al consultorio, bueno, primero hace una consulta sincrónica, manda un mensaje, después un video y después hace una consulta presencial. Aquí está la consulta sincrónica, tenía un quistecito de erupción, en el cual nosotros hacemos esto primero, después le mandamos la tabla al paciente que nos diga si ha estado expuesto o no ha estado expuesto, si está trabajando o no está trabajando. Entonces, el diagnóstico era un quiste, el plan de tratamiento era una incisión quirúrgica y después un postoperatorio virtual sin ningún problema. Este paciente de 24 años
viene a la consulta por una, posterior a una teleconsulta, y lo que queríamos ver era ver qué problema había tenido. Le habíamos hecho una cirugía y la habíamos dejado sin observar. Entonces regresa a la consulta y evaluamos su riesgo. Por ejemplo, este paciente trabaja en el hospital y tenía un riesgo de 7, y aparte de todo se transportaba en Uber. Entonces decidimos, necesitaba otra cirugía, decidimos diferir el tratamiento para no hacerlo en este caso, y le damos una cita cada 15 días o cada mes para ver si podemos atenderla ya. Este es un paciente de 44 años con un tratamiento de endodoncia. Se había quedado el tratamiento a la mitad. Bueno, se había terminado la endodoncia, faltaba el poste y la corona. Entonces se había postergado la cita desde marzo. Cuando evaluamos, el paciente es un piloto aviador. Nos había dado un riesgo de 1, pero en marzo, cuando estaba viajando al extranjero, nos hubiera dado un riesgo de 7. Entonces lo habíamos diferido, le habíamos dicho no te podemos ver, lo vimos hasta después. El paciente había tenido una ligera fractura aquí, en el cual necesitaba un alargamiento y corona. El periodicista nos había indicado que no era factible hacer el alargamiento y todo. Entonces decidimos hacer un sellado nada más en la parte que está perforada. Hicimos un sellado con Biodentin y después colocamos una corona prefabricada para que el paciente ya se tenía que ir a trabajar en estos días. Entonces, es un tratamiento que se hizo mediante nada más el sellado con Biodentin y la utilización de una corona de silicona. Este es un paciente de 9 años, acude también a la consulta. Se evalúa el riesgo tiene ¿cómo se llama? Riesgo 1. Y vean, en este caso es una paciente que tenía una lesión y podríamos hacer varios tratamientos, desde una Holtecnic, una pulpotomía con acero cromo, una pulpotomía estética por el tipo de riesgo. Sin embargo, terminamos haciendo una simple técnica de Holtecnic. ¿Para qué? Para que la paciente no perdón. ¿Sale? En serio, abre muy grande la puerta. No pasa nada. Listo. Muy bien, vamos a romper el esto. ¿Vale? ¿Qué va? Aprieta. Muy bien. Igual se nos muerde la puerta. Ábreme. Grande corazón. Muy bien. Ábreme. Ya terminamos casi. Muy bien. ¿Pegó? Entonces, podemos hacer una corona de una corona TRAC sin ningún problema, una Holtecnic sin ninguna complicación. En este caso, incluso habíamos decidido hacer una técnica con ITR, pero el problema es nos consideramos que está un poquito más extensa o más para una Holtecnic. En este caso, un paciente de 9 años con dolor, acude con dolor. Cuando evaluamos el riesgo, es un riesgo 3, y encontramos una lesión adyacente a una corona, y en lugar de terminar haciendo una técnica de Holtecnic, en sí utilizamos un recubrimiento, un ITR con Biodentin. Se hace ligeramente una remoción con química, con material químico, y después de eso se coloca ¿cómo se llama? Se coloca simplemente el Biodentin. En este caso yo lo protegí con resina para proteger, ¿cómo se llama? Para proteger la encía, con simplemente esperar a que pase el tiempo para que pueda endurecer. Este es otro paciente de 14 años, llega a consulta también por dolor. Se hace la evaluación, tiene evaluación de 8, entonces no se le puede hacer un tratamiento convencional. Perdón. Observamos que tiene una secuela de MIH con una obturación con amalgama defectuosa. Entonces se hace una remoción de la amalgama que está defectuosa, y después con materiales químicos hacemos una remoción con ultra baja velocidad, y vean, y colocamos el ITR con Biodentin
simplemente se mezcla y se coloca completo el ITR y vean cómo se observa al momento de darlo, cuando pasan 15 días, cuando pasa un mes, el Biodentin no tiene ningún problema de cambiar de color, nada. Sí, ligeramente cambia un poco, pero no se va a oscurecer. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento definitivo? Va a ser hasta 6 meses después, sin problemas de microfiltración. Lo podemos hacer incluso un mes después. Y este es otro caso igual de un paciente que le hicimos igual una técnica con Biodentin. Lo protegemos ligeramente. Se puede proteger con una resina o incluso con vaselina. Y vean cómo se ve 15 días después el material. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos en esto? Las conclusiones que podemos encontrar. Una, usar la evaluación de riesgo para pacientes con COVID nos puede dar confianza para atenderlos, tanto a nosotros como a los padres, también como al equipo de trabajo. Empezar esta nueva normalidad la tenemos que asumir con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha interesa para ver todos los pacientes y ver qué es lo que podemos darles, el mejor tratamiento que podemos dar. Los tratamientos de acuerdo al riesgo pueden dar pertinencia a los nuevos cambios que viven en esta pandemia. Uno de ellos puede ser utilizar el ITR con Biodentin, puede ser una de las alternativas. Y pues nuestra odontología en México seguirá aportando a la salud comunitaria desde cada consultorio en México y en el mundo. Voy a poner... The most pleasing 5-lettered word. Come on. Sorry, is it most pleasing? I don't think so. You say sorry, jab bend kar raha padta hai, sorry sir. It's not at all pleasing. The most pleasing 5-lettered word. Money. Most pleasing income tax भरना पड़ता है ना, तब पता लगता है most pleasing है क्या. हाँ जी. Smile. Thank you, ladies and gentlemen. The most pleasing 5-lettered word. Smile. It increases your face value. There'll always be a reason to cry. We don't laugh on the same joke again. Why do we cry on the same problem again? Huh? It depends on you whether you want to smile or cry tears. I remember following one slide that someone sent me. When followed in life, I guarantee you, life will be different. Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? Yes? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? No? Then why worry? Isn't it? Isn't it? Why worry? Why are we constantly bogging our minds down with anxiety? Anxiety that is just absolutely not allowing us to have peace of mind. While you're sitting here, someone may be plotting against you. You don't know. While you're sitting here, someone may be backbiting and sending a wrong email against you. We have control over it? Control over one thing. To smile. Muy bien. ¿Tienen un problema en la vida, en su vida ahorita? ¿No? Porque se preocupan. ¿Tienen un problema en la vida ahorita? ¿Sí? ¿Puedes hacer algo por él? ¿Sí? ¿Para qué te preocupas? ¿Tienes un problema en tu vida? ¿Sí? ¿Puedes hacer algo por él? No. ¿Para qué te preocupas? Sonríe. Muy bien. Muchas gracias. Agradezco a COA por esta oportunidad de exponer este tema. Espero les haya sido de utilidad y no sé si me escuchas para algunas preguntas o algo.